Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por ese tiempo de estar adorando al Señor. Y pues es hermoso cantarle al Señor, adorarle, que nuestro corazón se eleve como esa ofrenda agradable al Señor. Y hermanos, en esta hora vamos a entrar de lleno en la enseñanza, en la lección número 23. Lo que es el nuevo calvinismo. Vamos a hablar de esta corriente o vertiente teológica que desarrollada, pero vamos a adentrarnos un poquito de qué se trata. Los invito a ponerse de pie y abrir la Sagrada Escritura. Vamos a leer ahí en Romanos 8:30. Vamos a leer, son 3 citas. Romanos 8:30, la segunda cita es Efesios 1:5 y la tercera es Primera de Pedro 1:2. Y leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en esta hora, dice en Romanos 8:30, dice: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Efesios 1:5. Efesios 1:5 dice de esta manera: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y vamos a ver qué dice en la primera carta de Pedro, dice capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amén. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Padre celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, mi Dios, dándote gracias por este tiempo, Señor. Permite, Padre eterno, que a través de esta enseñanza nosotros podamos entender y aprender más, Señor, para defender nuestra sana doctrina, Padre eterno. Abre nuestro entendimiento, Señor, ayúdanos a comprender, Señor, y permite, Señor, que podamos irnos, Señor, con más conocimiento, Señor, para que podamos defender, Señor, cuando alguien trate de desviarnos de la verdadera sana doctrina, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y podemos, como decíamos, vamos a ver acerca del nuevo calvinismo. Esta vertiente teológica que se desarrolló por el reformador francés Juan Calvino, y sus adeptos son hermanos en Cristo. Nos une la doctrina de la reforma de la justificación por la fe. ¿Sí? Eso es nuestra una de las partes principales de nuestra doctrina de la justificación por la fe. Pero hay ciertas diferencias que hay o que nos separan entre el calvinismo y lo que hoy nosotros profesamos, que vamos a ver más adelante. Los calvinistas no es una corriente teológica tan despegada de lo que es la palabra de Dios. No somos enemigos acérrimos, no nos peleamos, no tenemos una discrepancia tan fuerte, pero tenemos ciertos puntos que podemos ir tocando para que
podamos ir entendiendo cuál es esa diferencia o qué nos diferencia de lo que cree un calvinista con lo que nosotros creemos. Debemos de aprender y considerar las corrientes fundamentalistas llamada nuevo calvinismo por sus implicaciones éticas a las que subordinan su doctrina teológica. Vamos a ver qué es el nuevo calvinismo. Entonces, vamos a ver lo que era el neocalvinismo y el nuevo calvinismo, que comúnmente se confunde uno, es como hablar del pentecostalismo y el neopentecostalismo. O sea, hay diferencias, hay donde se empiezan algunos a modernizar, a meter ciertas ideas que sí buscan la doctrina base, pero empiezan a buscar alternativas, como algunos buscan ayudarle a Dios en ciertas cosas. Vemos algunos que han hecho, hablando de otras corrientes, que empiezan a hacer grupos queriendo decir, bueno, sabes que al Señor le funcionó de esta manera, pero pues no lo hizo bien, como criticando cómo trabajó el Señor Jesucristo para adoctrinar, para enseñar. Pero podemos ir viendo que el primero de ellos, el neocalvinismo, nació en los Países Bajos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Fue iniciado por el ministro holandés Abraham Kuyper. Perdón por los nombres, pero es que parecen trabalenguas. Entonces voy a batallar un poquito con los nombres, pero estamos hablando que el origen es de Juan Calvino. Después hay una reforma o alguien que viene a mejorar, según esta persona, empiezan a meter cosas que fundamentalmente desvían de la corriente, cómo nació el calvinismo. Entonces, y el segundo es un fenómeno que surgió entre los 90 y primera década del siglo XXI en Estados Unidos. Autores reformados como R.C. Sproul y bautistas que adoptan la teología reformada como John MacArthur fueron precursores de este movimiento fundamentalista. Pero ¿en qué se parecen el uno y el otro? Es en la revitalización de los orígenes e intención de la soteriología, que ya hablábamos, que bueno, más atrás hablamos que es la forma como se estudia. La soteriología es un apartado de la teología que estudia la manera en que el hombre es salvo. Entonces, ahora sí que también estudian mucho esa parte, cómo es que es salvo el hombre. Entonces, eso se llama soteriología. En la cual engrandece la soberanía de Dios sobre todo el universo y sus criaturas. Abraham Kuyper lo hizo con las iglesias reformadas de Holanda, que habían puesto sus ojos en el modernismo, y ahora los nuevos calvinistas lo hacen para reformar la iglesia occidental. El nuevo movimiento calvinista empieza a estructurarse en los Estados Unidos en la década de los 90. Uno de los principales exponentes del nuevo calvinismo fue un famoso predicador y pastor llamado John Piper, de influencia puritana. Bueno, hablarse puritano es buscar la santidad al 100%, en lo más posible del ser humano. A principios del siglo XVIII encontró en un pastor y teólogo Jonathan Edwards un mentor teológico, que es el que lo empezó a alimentar y irse empapando del cristianismo bíblico, pero adaptado a la modernidad de la época. Luego se encargó de enseñar lo que él había desenterrado. Estamos hablando que entre comillas, desenterrado. Piper promovía esta alternativa olvidada a la nueva generación de creyentes. Los puritanos enfatizaban la soberanía de Dios, lo cual generaba una piedad y reverencia en sus vidas, y el nuevo calvinismo quería traerlo de vuelta. Esto se oye medio enredado, confuso, esto que comenta aquí, porque nosotros hablamos
nosotros creemos en la soberanía de Dios y cómo Dios también actúa en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, pero ellos lo enfatizan más en algo como que prácticamente como si prácticamente nosotros no tuviéramos una voluntad y que Dios nos está empujando a hacer las cosas sin tener una voluntad propia. Eso lo vamos a desarrollar más adelante, en el cual prácticamente tú eres salvo y vas a ser salvo, pero ya estás orientado, estás escogido y ya no te haces ni para allá ni para acá. Hagas lo que hagas. Ahí lo estamos entendiendo un poquito. O sea, la soberanía de Dios es que ya, o sea, los que van al extremo, donde le están dando a Dios que nosotros ya no podemos tomar decisiones prácticamente, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Y podemos ver también que quienes conforman el movimiento se describen a sí mismos como una comunidad de iglesias evangélicas en la tradición reformada, profundamente comprometida a renovar nuestra fe en el Evangelio de Cristo y a reformar nuestras prácticas ministeriales para conformarnos plenamente en las Escrituras. Dice, a través de sus sitios web y libros, de eventos, ofrecen recursos para las iglesias. Sin embargo, a pesar de esas buenas intenciones que pretenden tener, hay ciertas doctrinas que no, que ellos están tomando como enemigos. Prácticamente tienen pleito contra los metodistas, pentecostales, bautistas. Todos aquellos que no son calvinistas son enemigos de ellos y sabes que pues no puedes hasta ni hablarles. En la cual pues nosotros pues ahora sí que no estamos peleados con ellos, simplemente nosotros debemos estar seguros de lo que creemos también en la salvación por la fe, ellos también lo creen, pero también nosotros tenemos que defender lo que nosotros creemos y que vamos a ir separando. Ahora, la doctrina calvinista se puede resumir como un acróstico que utiliza las palabras de tulip. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Esta doctrina fue redactada para contrarrestar la doctrina arminista. ¿Se lo dije bien? Porque si no se me va un poquito. Que es por la tesis de Jacobo Arminio, redactada por sus discípulos. Entonces, ellos crearon también su tesis y haciendo este acróstico de esa palabra, y vamos a ver cada una de ellas. Tulip, T de Tito, U, L de Lalo, I de Ignacio, P de Pedro. Tulip. Entonces, en la primera, que es la T, dice total depravación o depravación total, en la cual ellos establecen que el hombre en su estado natural está totalmente depravado. Es una criatura en completa rebelión contra el Creador y siempre optará por el pecado. Por lo tanto, sus propias fuerzas jamás podrá realizar una acción salvífica a su favor. En conclusión, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el hombre está muerto en pecados y delitos, y vamos a ver qué dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 5. En Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Pero él prefiere llamar a este punto de ese texto como una corrupción radical. Es decir, que el hombre trae de raíz la naturaleza de pecado, pero que el hombre no puede tomar una decisión porque está totalmente contaminado, y que lo que no le permite tomar una decisión de escoger
eh, el camino, en este caso de salvación o no. ¿Por qué? Porque carece de esa capacidad. Es prácticamente lo están aquí catalogando al ser humano que no tiene capacidad para decidir porque el pecado lo está invadiendo. Eso es como lo catalogan los calvinistas. En la U, que vamos a ver ahora sí, a la elección incondicional, en inglés unconditional election. Ya sé hablar inglés, pero dice, ellos, esto de elección incondicional, ellos dicen que Dios, por el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, eligió a ciertos individuos a los cuales proveerá gracia salvífica y así puedan responder el llamado y salir de su estado mortificado. Vamos a ver ahí en Juan 15:16. San Juan 15:16. Si le gusta leerlo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Amén. Y aquí lo que toman de este versículo, empiezan a ellos a decir que el individuo se salva por la pura gracia de Dios, por la fe en Cristo, que es un don otorgado para poder creer y ser parte del pueblo escogido del Señor. Pero la elección es incondicional. Es decir, que Dios no se fijó absolutamente en nada que el pecador pueda realizar. Por eso la confesión de Westminster dice, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros son preordenados a muerte eterna. Entonces la elección que hace que el individuo sea escogido o sea predestinado para salvación, entonces la elección hace que el individuo escogido sea predestinado para salvación y el réprobo esté predestinado para perdición. Y ahorita vamos a hacer la comparación, vamos a ir viendo lo que ellos piensan, pero vamos a compararlo contra el arminismo, que es donde nosotros estamos parados. Viene lo que es también la L, que es la expiación limitada particular, y que es, si Dios escogió a ciertos hombres para salvarse, entonces Cristo no pudo haber muerto por todos los hombres, cuando la palabra dice que Él murió por todos, sino solamente por sus elegidos. Algunos calvinistas no optan por la terminología de expiación limitada y admiten que la eficacia de la expiación es ilimitada, pero al ser sus beneficios aplicados solo a algunos, entonces es mejor utilizar el concepto de una expiación particular o limitada que se hace eficaz solo para los que Dios ha elegido. Entonces, vamos viendo cómo se va orientando el calvinismo. O sea, va a una predestinación en la cual el ser humano no elige el ser salvo, sino que Dios dijo, sabes que tú vas a ser salvo, tú vas a ser salvo, tú vas a ser salvo, tú vas a ser salvo. Y Él ya lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que cree la corriente calvinista. De hecho, como dices tú, la salvación, hermanos, es para todos, pero solamente aquellos que reciben el llamado, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo, la salvación no nos obliga a que vengamos a los pies del Señor, como leímos ahí en Romanos 8:30, que nos dice que primeramente fuimos predestinados para la salvación. Después de esto el Señor nos llamó. Pero recuerden que el llamado es para todos, pero no todos van a abrir la puerta. Dice el Señor, yo estoy aquí, llamo, toco a tu puerta. Ya es decisión de cada quien. Pero a los que llamó, también dice, los glorificó. Es lo que estamos nosotros aquí haciendo, hermanos. Estamos glorificando el nombre de Dios.
Amén. Entonces, respecto a lo que bien dice es eso precisamente. Eh, ¿Cómo? Y eso vamos precisamente al siguiente punto, que es la gracia irresistible, en la cual ellos exponen que la gracia cuando viene de Dios y si Él es soberano, es imposible que pueda ser rechazada. Entonces, el ser humano entonces no tendría capacidad de elegir o libre albedrío. Entonces la gracia ha de ser tener siempre su correspondencia a quien es dada. Y se le podría llamar a esta doctrina también llamamiento eficaz, ¿sí? Que es para todos los elegidos. El predestinado que fue electo, de acuerdo a lo que ellos establecen, tarde o temprano responderá irresistiblemente a la gracia de Dios, pues nadie es capaz de decirle no al Señor. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. A ver, la hermana, ya la hermana había. Porque para los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén, amén. Pues vemos, estas partes de la Biblia las están tomando precisamente para que como base de su fundamento teológico, en el cual están estableciendo que el ser humano prácticamente no tiene que hacer nada. O sea, prácticamente lo que está diciendo, el ser humano no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque el Señor ya en su momento le va a hablar y lo va a llamar, y y ese ya es el que el Señor había escogido, porque el que escogió el Señor ya tiene ese llamado y no se va a alejar y no se va a separar de Dios, y por eso algunos ocupan esa del salvo siempre salvo. Entonces, pero vamos a continuar. La preservación de los santos. Los elegidos serán preservados por Dios hasta el final, y no es posible que apostaten, pues su llamamiento es eficaz. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Sí? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, en este llamamiento eficaz, los calvinistas con buena razón niegan que esto sea un salvo siempre salvo, en el sentido peyorativo. Aunque es verdad que el genuinamente salvo nunca se perderá, las obras y la santidad son necesarias, ya que nuestra elección verdadera, que muestran la elección verdadera, y esto de una u otra manera hacen preservar al creyente hasta su partida de este mundo. ¿Qué respuesta hay respecto a todo este pensamiento del calvinismo? La respuesta arminiana para el alto calvinismo, vamos a ver que el teólogo neerlandés Jacobo Arminio
había estudiado bajo la dirección de Teodoro de Beza, con el tiempo adquirió fama como pastor y estudioso de la Escritura, y por tal motivo fue llamado para refutar a un crítico del supralapsarianismo, que eso, el supralapsarianismo, es precisamente lo que defiende el calvinista, que quiere decir que es la doctrina calvinista que sostiene que el decreto lógico de Dios de elegir a algunos para la salvación y a otros para la reprobación fue anterior a su decreto de permitir la caída del hombre del pecado. Entonces, ¿quiere comentar algo? Sí, ok. Bien, ciertamente la doctrina calvinista, su tendencia es a creer que son salvos, siempre salvos, contra viento y marea, contra lo que hagan, contra lo que pequen, contra toda el libertinaje que puedan tener. Sin embargo, la Escritura es muy clara. Ahorita mencionaste ya un pasaje de Filipenses, capítulo 1. Ahí en Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Luego, ojo con esto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa que me ocupe en mi salvación? Cuidarla, alimentarla, fortalecerla, acrecentar la fe que tengo en el Señor. ¿Por qué? Porque en otra porción bíblica nos dice claramente: si no borraré tu nombre del libro de la vida. Sí, y vemos en Apocalipsis que este juicio, el juicio del gran trono blanco, se está complementando. Se abrieron los libros, se buscaron los nombres, no se encontraron, se sacaron del infierno para ser arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Esta es una mentira del diablo, que lamentablemente una o dos denominaciones la abrazaron. ¿Por qué? Por comodidad. ¿Por qué? Por libertinaje. Y el diablo feliz, porque ya me creyeron, ya tengo aquí a estas organizaciones o asociaciones religiosas con esta creencia. Y ha sido una victoria de Satanás. Ahora, Efesios dice que destinó y que estamos predestinados. Sí, el calvinismo se apoya en ese aspecto. Estamos predestinados. ¿Y qué es un predestino? Es el destino previo, sí, pero en el previo destino va a haber muchos obstáculos, va a haber accidentes que pueda hacer que no lleguemos al final. Sí, ¿cuál es mi predestino? Me subo a una de hoy, me voy a México, ese es mi predestino. Pero en el camino me accidenté, morí y no llegué. Pero me quedé en un predestino nada más, no llegué a mi destino. Entonces, a la mayoría de la gente le ha faltado tener más capacidad persuasiva de análisis para poder estar bien seguros en el camino en el cual estamos caminando, en una sana doctrina. Gracias, hermano. Así es. Ahí ciertamente lo que decía, ahí es donde los calvinistas, ahí es donde refuerzan mucho precisamente que es Dios el que ya está predestinando, y que prácticamente, pues como les decía en un principio, es como si el hombre no tuviera ya voluntad. Lo que haga o deje de hacer prácticamente no va a hacer que su salvación se pierda. Entonces eso es una mentira, porque realmente si nosotros vamos a más pasajes en la Biblia, habla precisamente de la fe y las obras. Entonces vamos a tratar de seguir estudiando precisamente estos donde se centra la palabra del Señor, donde
también el ser humano tiene esa capacidad de elegir. Porque precisamente, como dice el hermano, pues uno puede elegir un destino, ya compré mi boleto y yo tengo predestinado que voy a llegar a México. Aunque yo tengo mi boleto, dice que voy a llegar a México, ahí hasta está impreso, ¿no? Pues ¿qué seguridad tienes? No, pues yo voy a estar en México pasado mañana, pero no sabemos aparte qué va a pasar. Un accidente en el camino y ya no llegué. En eso prácticamente es lo que están basándose ellos, pero que ya Dios ya los preparó y simplemente ellos tienen ya comprado el boleto y nada se los va a quitar. Entonces, Arminio, precisamente Jacobo Arminio, empezó a enseñar. Él no lo hacía públicamente, sino que lo empezó a hacer de manera privada, pero como era profesor de teología en la Universidad de Linden en el año 1603, su postura se hizo pública. Como él exponía, empezaron muchos a escucharlo y esto se empezó a regar y prácticamente haciéndose público. Entonces, desde entonces mantuvo constantes debates con su colega Francisco Gomaro, quien mantenía una posición extrema acerca de la predestinación. Arminio murió en 1609, pero la controversia continuó. En enero de 1610, sus seguidores, encabezados por Johannes Uitenborgaert, es alemán, me imagino, redactaron el documento llamado Protesta, por lo cual fueron conocidos como remonstrantes o protestantes. Ellos sistematizaron el pensamiento arminiano poniéndolo sobre la mesa contra la tesis calvinista. Ahora, en la parte de que los calvinistas dicen de una depravación total, no es una depravación total. Arminio, respetando el pensamiento general de Agustín de Hipona, negó la posibilidad del libre albedrío por parte del ser humano para tomar iniciativa hacia Dios, sin la gracia cooperadora o proveniente. El hombre está muerto espiritualmente y necesita de la gracia para poder responder el llamado de Dios. A eso los arminianos en general concuerdan con los calvinistas. Asimismo sostienen que el hombre, como bien dice Romanos 3, no busca el bien ni es justo sin la gracia de Dios. Simplemente está perdido en sus pecados. Respetamos el término de depravación, corrupción, tanto como ellos, aunque de esta manera más coherente como la antropología de las escrituras lo establece, podemos ver que no es una depravación total, sino una depravación parcial, en la que el ser humano está afectado por el pecado, pero la gracia proveniente de Dios lo capacita para responder la oferta de salvación. Esto es el libre albedrío del ser humano, la capacidad de elegir. Amén. La elección condicional. El arminianismo es más sólido con las escrituras al poner el énfasis soteriológico en la fe en Cristo, a diferencia de los decretos de los calvinistas que dejan la fe en segundo lugar. Sostenemos que el primer decreto de Dios fue preparar a su elegido, Jesucristo, para morir, y que por medio de la fe en él todo hombre sea salvo. No alguno, porque el Señor quisiera que todos fuéramos salvos. Ese es su plan. Pero desafortunadamente el ser humano afortunadamente el ser humano tiene la capacidad de elegir, es el libre albedrío. Entonces, Jesucristo no vino a morir por uno, sino a venir por toda la humanidad. Amén. Vino a morir por ti, por mí, por todos, por toda la humanidad. Pero simplemente nosotros tenemos la oportunidad de elegir, para que cuando estemos delante del Señor, Él va a juzgar como todo juez justo, de haber dado oportunidad a cada uno. Entonces, un juez justo no va a juzgar sin haber dado antes una oportunidad. Amén. Entonces, la fe no se cuenta como obra según Romanos 4:5, es decir, creer no es un acto meritorio, bien dice Pedro, elegidos según la presciencia
La presencia de Dios, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es la presencia de Dios? Presciencia, no presencia. Presciencia. Bueno, a diferencia de la predestinación, que como dicen los calvinistas, que todos fuimos escogidos o ya fueron escogidos los que han de ser salvos, la presciencia de Dios es que Él sabe, Él nos da la oportunidad de todos, pero Él sabe de antemano quién le va a fallar. Esa es una diferencia. Si no, pues es que este no lo había predestinado el Señor. No, sí le dio la predestinación, le dio su boleto, así como, y yo lo creo así, que de los discípulos, de los 12, hubo una elección también ahí, pero el Señor sabía qué elección iba a tomar. Judas tuvo la oportunidad porque estuvo al lado de él, tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Comió con él, convivió con él, anduvo con él, administró dineros también. Pero ¿qué pasó? Él tuvo su elección, por eso ahí el mismo Señor Jesucristo se lo dice a los discípulos, que él, el hijo de perdición, porque sabía precisamente que él iba a tomar esa decisión. No porque él lo eligió, sino porque le dio la oportunidad y alguien iba a entrar en ese contexto preparando lo que el Señor tenía que padecer, pero era elección de cada quien. Si le ofrecieron dinero para entregar al maestro, él pudo haber dicho no. Sin embargo, él tomó su propia decisión, aún habiendo tenido esa convivencia con él. Amén. Por eso imagínense qué decisión tomó él cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Cuando ya él pensó, analizó lo que había hecho, que él mismo se suicidó. Entonces, nosotros, y esa parte de la expiación, los calvinistas dicen una expiación limitada solamente como para los VIP que van a ser salvos. Sin embargo, la Escritura naturalmente enseña que Jesucristo murió por todos los hombres y el alcance de la expiación es ilimitada, pero se aplica solo a aquellos que procedan a creer en Jesús. Eso sí es el único requisito. El Señor lo ofrece para todos. Es como si pusiéramos aquí, elija quién quiere venir y tomar el regalo. El que quiera tomar un regalo de aquí, pues lo va. Es su elección. El que no quiera, pues simplemente ni siquiera se va a acercar. Entonces, en Juan 3:16, ¿qué es lo que nos dice? ¿Y cómo dice? ¿Para qué? ¿Para todo qué? Para todo aquel. No está diciendo para aquellos que ya fueron escogidos, está diciendo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al ir nosotros no solamente basándonos a un versículo de la Biblia, sino ir adentrándonos más en la palabra del Señor, podemos ir encontrando respuestas para que cuando alguien nos quiere confundir, nosotros podamos tomar defensa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos con esa corriente calvinista, imagínense, estaríamos, ahorita pues nos vamos a las discos, nos vamos a tal lugar, nos vamos acá a tomarnos unas cervecitas, porque pues a fin de cuentas yo ya soy salvo, ya el Señor ya me escogió, y a fin de cuentas si Él me escogió, yo ya voy a ser salvo. Entonces, pero Pedro nos habla y nos dice que Dios no retarda su venida, sino que espera pacientemente que se arrepientan, pues su deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Ahora, la gracia, ¿qué dicen los calvinistas? ¿Gracia qué? Irresistible. Pero vamos a ver por lo que es la gracia resistible. Esteban dijo a sus oponentes que ellos resistían al Espíritu Santo. Cuando todos lo atacaban y él les hablaba la palabra de Dios y estaban hasta, dice que hasta ¿qué dice? Le rechinaba, ¿cómo dicen? Los dientes, las quejadas del coraje de estar escuchando la verdad de la palabra de Dios que estaba Esteban hablando. Pero, ¿cómo dice que les dice que resistía? Ahí dice, vamos a ver, Hechos 7, capítulo 7, versículo 51. Los calvinistas dicen que Dios es el que nos está como ya obligando prácticamente a tomar una decisión. Pero vamos a ver qué dice aquí. Hechos 7, 51. Ok, dice que duros de cerviz. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, porque tenían la circuncisión, eran circuncidados según la ley, pero de corazón dice, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también, así vosotros. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor, aunque Él nos concede la gracia y el Espíritu Santo dice que Él es el que nos convence de pecado, la elección final es del ser humano. Nosotros podemos resistir y rechazar la gracia que Dios nos concedió. Y eso sí, como ya delante del Señor, ahí va a estar, bueno, aquí estuvo tu elección, sí y no. Tú dijiste que no, entonces vas a tu destino. Amén. Entonces, no resistamos al Señor. Cuando el Señor nos está hablando, cuando el Señor nos está instando a buscarlo, cuando el Señor nos está atrayendo hacia Él, si no seamos necios, no resistamos al Espíritu Santo que nos está hablando. Y a veces sentimos como que sí, como cuando Pablo se presentó ante el rey Agripa. ¿Qué dijo el rey? Dice, por poco. Dice, cuando el esposo Pablo se puso a exponer delante del rey, y le dice el rey, por poco, dice, por un poquito y me persuades. Y dijo Pablo, bueno, pues ojalá, eso es parafraseando un poquito, pero ojalá ese poquito hubieras tomado la decisión. Pero les digo, el Espíritu Santo empieza a tocar al tocar el corazón, pero no nos obliga, sino que nosotros tenemos esa capacidad de abrir nuestro corazón a Él. Bueno, tenemos una seguridad en Cristo, que existe la posibilidad de caer de la gracia de Dios. Entonces, existe esa posibilidad de caer de la gracia de Dios. Entonces, es imposible pasar por alto los pasajes como 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y que describe que los apóstatas que negarán al Señor que los rescató. O sea, 2 de Pedro 2:1, para leerlo correctamente, dice, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Entonces dice que negarán, ¿qué? Al Señor que los rescató. Entonces, ¿siguen siendo salvos?
vemos aquí que dice que después de que negaron al Señor que lo rescató, ¿qué dice después? Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces está hablando de una consecuencia. Entonces, sí fueron llamados, rescatados, pero no continuaron. Entonces la salvación la perdieron. Amén. Entonces, el calvinista considera que este punto como una herejía que atenta contra la soberanía de Dios. Sin embargo, la Escritura es clara con advertencias de caer aún estando en Cristo. Dios da la capacidad espiritual para vencer las artimañas de Satanás y hacer frente a las tentaciones. Pero también es muy cierto que, como dice Pablo, es necesario poner el cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminada, reprobado. Exactamente. Entonces, imagínense que el apóstol Pablo, todo lo que pasó, porque aparte, bueno, después de que el Señor lo llamó, vemos que él dice que fue ¿qué? Azotado, ¿cuántos? Fue asaltado, fue golpeado, ¿me mandé? Naufragó y todo fue encarcelado, todo lo que pasó. Y dice que, por eso dice, nosotros debemos tener nuestro cuerpo en servidumbre para, dice, porque imagínense qué vergüenza sería que yo, que les he ministrado todo y que pasé todas esas penas, venga a ser reprobado por Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque la vid que no da fruto, dice, será cortada y echada al fuego. Entonces, es importante reconocer que tanto los calvinistas como nosotros que tenemos que creemos, primeramente somos cristianos, pero aunque tenemos esas diferencias, no tenemos pleito con ellos, pero sí, lo que nosotros defendemos es la sana doctrina de que nosotros podemos perder la salvación. Entonces dice que cuidemos con temor y temblor. Entonces, nosotros tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Señor para ser salvos, y que para preservar esa salvación es necesario tener esa asistencia del Señor, pero es nuestro soporte, nuestra ayuda. No nos, esa soberanía de Dios no va por encima de nuestros derechos, porque el Señor nos respeta, porque precisamente la soberanía de Dios, el calvinista lo pone como que es algo que pasa por encima de la voluntad o de del libre albedrío del ser humano. Prácticamente se aplasta la soberanía de Dios, aplasta lo que es el libre albedrío del ser humano. Eso es lo que cree el calvinista, pero nosotros creemos que el Señor nos habla, nos llama y nos está constantemente hablando. Como hoy en día lo hace el Señor y nos está hablando, nos está diciendo, ten cuidado con la salvación que tienes. Nosotros cuidemos nuestra salvación, cuidemos que todo este tiempo que a lo mejor nosotros hemos venido siguiendo al Señor y buscándolo, no se pierda en un minuto. No sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Quizás pensamos que tenemos la salvación ganada, pero cuidémosla. Cuidemos esa salvación, porque si tomamos ya la elección de seguir al Señor, dice que nosotros ya creímos, somos salvos, pero debemos de cuidarla, poner nuestros cuerpos en servidumbre al Señor. Amén. No sé si quiera agregar algo, pastor. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor y pidámosle al Señor por nuestra vida, que por nuestra familia, por nuestros hijos, que podamos entender que todas las decisiones que tomemos pueden hacer que esa salvación que hemos
nosotros ganado hasta el día de hoy, la podamos perder. Que el Señor nos ayude a conservar esa salvación y sigamos permaneciendo firmes en el Señor. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, mi Padre eterno. Te damos gracias, Padre, porque en esta hora, Señor, hemos estado estudiando, Padre Celestial, y creemos, Señor, firmemente en que tú nos das la oportunidad a cada uno, a todo el ser humano, Señor. Tu gracia es ilimitada, Padre Celestial. Tu gracia está para todo ser humano, Señor. Tu gracia, Señor, está para todo aquel que se acerca y te pide perdón. Está para todo aquel que se acerca y cree en ti y que cambia, Señor, su vida, que es transformado por ti, que permite ser transformado por ti. Pero, Señor, que si tomamos malas decisiones, que si nos alejamos, vamos a tener consecuencias, Padre Celestial. Esa consecuencia puede ser perder la salvación, Padre eterno. Pues no sabemos en este mundo, Señor, que así como está la situación, Señor, a nuestro alrededor de violencia, Padre Celestial, accidentes, Señor, que ha habido últimamente, Señor, no sabemos qué puede llegar a suceder, Señor, como estas personas, Padre, que sufrieron en México, Señor, esa explosión de esa pipa, Padre eterno. Quizás, Señor, tú les diste, Señor, y yo sé que fue así, que les diste la oportunidad y que alguien les habló de ti, Padre Celestial. Permite que ellos hayan alcanzado tu gracia, Señor, que hayan ellos entendido, hayan creído, Señor, y que hayan tenido también, si no te conocían, que te hayan conocido en este proceso, Padre Celestial, y que hoy, Señor, estén contigo, Padre eterno. Padre, y aquellos, Señor, que estamos, Señor, sigamos firmes creyendo en ti, Padre Celestial, sin perder, Padre Celestial, el piso, sin perder el rumbo, Padre Celestial, el rumbo a la salvación, que es por medio de ti, Señor Jesucristo. Porque dice tu palabra, que tú eres el camino, la verdad y la vida, porque nadie viene al Padre, si no es por medio de ti, Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta hora por cada uno de mis hermanos, Padre eterno. Bendícelos grandemente, Señor, y que sus vidas se encuentren siempre dentro de tus propósitos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar a nuestro pastor. Sí, amén. Tome su lugar, hermanos. Vamos a despedir esta transmisión. Gracias a Dios por este estudio bíblico, el nuevo calvinismo, que ya hemos escuchado los detalles, su origen, dónde se generó y la tendencia de este perfil doctrinal. Es un perfil doctrinal que tiene algunas asociaciones religiosas. Pero fíjese bien la trampa del diablo al decirle a la gente: eres salvo y siempre serás salvo. ¿Qué provoca con esto? Que baje la guardia y que el ser humano diga: no, yo soy salvo y puedo salir del templo y me voy aquí a Lai y me voy a toda la 20 de noviembre y ahí me la paso bien. Ahí le doy vuelo a la hilacha. Ya me dijeron, soy salvo, siempre salvo. Y yo ya no voy a perder la salvación. Mentira del diablo. Y la gente baja la guardia. Así que por eso Filipenses 2:12 dice: ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. ¿Sí? Y que no se borre nuestro nombre del libro de la vida. Así que, amados hermanos, esto es muy importante. Gracias a Dios por ello. Bien, ha sido el estudio bíblico de la Iglesia Árboles junto al Río, que se ubica en la avenida 20 de noviembre, número 703, Altos, Farmacia París, entre calles 14 y 16 de la colonia Cazones. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Bien, hermano, pues póngase de pie, vamos a